Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el comunismo. ¿Y qué es el comunismo? Bueno, para comenzar tenemos que decir que el comunismo es una ideología, una doctrina política y una forma de organización social. Tiene como eje central la eliminación de las clases sociales, así como también la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Esta ideología fue formulada por Karl Marx desde 1841, cuando comenzó a escribir sus obras, aunque él no fue el único representante del comunismo. También decir que el comunismo va en contra de la propiedad privada de los medios de producción, debido a que estos deben pertenecer al proletariado por ser estos su fuente de riqueza y producción, en tanto que la burguesía no produce como mano de obra y en consecuencia no debe existir como clase social según el comunismo. De allí radica el término la dictadura del proletariado. Por último, debemos decir que se plantea la idea de la distribución equitativa del material económico, sea este el salario percibido o los medios de producción, es decir, fábricas y empresas. En otras palabras, el comunismo plantea la destrucción democrática de las riquezas para la clase burguesa y en consecuencia la eliminación de la misma. Continuemos hablando un poco más sobre este comunismo, particularmente hablar sobre las características de este comunismo. Bueno, para comenzar, decir que dentro de las tipologías, es decir, los tipos de comunismo que existen, podemos identificar claramente una serie de rasgos similares y estas son las que veremos a continuación. Bueno, para comenzar, la primera característica que vamos a mencionar tiene que ver con la eliminación de las clases sociales. Es decir, que para este sistema es imprescindible formar una única clase social, es decir, la trabajadora. En eso se diferencia del capitalismo, que destaca dos clases sociales, la formada por los dueños y otra constituida por la clase trabajadora o proletariado. Otra característica es la propiedad privada no existe. Es decir, una de las cosas más evidentes dentro del comunismo es que la propiedad privada se elimina y sostiene que deben expropiarse los medios de producción y deben formar parte del Estado para estar a disposición de la clase trabajadora. Otra característica es el papel del Estado. Una de las características del comunismo es que el Estado tiene un papel central. Este debe administrar los medios de producción al no existir la propiedad privada, a diferencia del capitalismo en el cual el Estado es una entidad reguladora y que influye hasta un cierto punto. Y por último, hablar sobre la revolución. Según Lenin y Trotsky y otros de los defensores de este sistema económico, la única vía para llegar al comunismo y hacia una sociedad igualitaria es la revolución armada, por lo menos en aquellos tiempos. Continuemos hablando un poco más sobre este comunismo, particularmente sobre la historia de este movimiento, comenzando con la Primera Internacional. Bueno, debemos decir que no podemos hablar de la historia del comunismo sin mencionar primero la Primera Internacional. Esta organización se fundó en la ciudad inglesa de Londres, en St. Martin's Hall, luego de una reunión entre trabajadores. También debemos decir que su primera reunión oficial tuvo lugar en la ciudad de Ginebra en 1886. Luego, en 1872, su sede es trasladada a Nueva York. Los miembros en todo el mundo sumaban la asombrosa cifra de 1.200.000 en la AIT, es decir, esta asociación de trabajadores. Se podían ver con facilidad los diferentes conflictos de tinte ideológico entre el anarquismo y el marxismo. Continuemos con la Segunda Internacional. Debemos decir que en cuanto al origen de la Segunda Internacional en 1889, se sabe que su surgimiento fue consecuencia de varios intentos fallidos de volver a fundar la Primera Internacional. También decir que esta organización agrupó a miembros de partidos laboristas y comunistas por igual. La Segunda Internacional encontró su fin con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1916. Es correcto decir que en esta organización se pueden encontrar las bases para lo que sería la socialdemocracia. Pero esto no termina aquí, así que debemos hacer mención sobre la Tercera Internacional.
Debemos decir que una vez que la Segunda Internacional se desarma, los grupos socialistas que se habían manifestado en contra de la guerra convocaron dos conferencias, la de Zimmerwald en 1915 y la de Quintal en 1916. Estas conferencias son consideradas como raíces directas de la Tercera Internacional, que fue fundada en 1919 en la ciudad de Petrogrado. Un dato que debemos mencionar es que esta fuerte iniciativa se debe al Partido Comunista de la Unión Soviética. Esta fase de la organización ve en su interior los conflictos entre trotskistas y stalinistas. Finalmente, los trotskistas se separan de la Tercera Internacional luego de la llegada de Hitler al poder en Alemania. Más adelante, en el año 1943, se disuelve la Internacional Comunista. Continuemos hablando un poco más sobre este comunismo, particularmente sobre los tipos de comunismos que se conocen. Para comenzar, vamos a hablar sobre el tipo de comunismo que se lo conoce como el marxismo. Se caracteriza por la abolición global de la propiedad privada en los medios de producción y su transferencia a la propiedad pública a través del gobierno político de la clase trabajadora o dictadura del proletariado como condiciones necesarias para la sociedad sin clases. Este cambio revolucionario se ve como el resultado predecible de las agudas contradicciones de clase en el capitalismo y su diferencia del socialismo y el comunismo temprano. Otro tipo de comunismo que haremos mención tiene que ver con el leninismo. Esta se caracteriza por la aplicación de un primer modo de producción socialista y luego comunista a través de la dictadura del proletariado. Es entendida como la única regla de un partido de cuadros revolucionario que conquistó el poder estatal. También decir que luego debe aplicar gradualmente el orden social sin clases administrativamente y evitar el regreso del nuevo gobierno de clase capitalista. Otro tipo de comunismo que haremos mención es el stalinismo. Se caracteriza por la estabilización de la dictadura centralista de un solo partido y la industrialización forzada del Estado internamente, como así también del reclamo internacional del Partido Comunista de la Unión Soviética del liderazgo externo, derivado del marxismo-leninismo como una ideología estatal de gobierno. Y el último tipo de comunismo que haremos mención tiene que ver con el trotskismo. En este caso se caracteriza por la teoría de la revolución permanente, según la cual, contrariamente a la construcción del socialismo propagada en el stalinismo en un país, de acuerdo a Trotsky, el comunismo solo puede hacerse cumplir en todo el mundo, es decir, mediante una revolución mundial. Por último, hablaremos sobre las críticas hacia el comunismo. Bueno, para comenzar tenemos que decir que las críticas al comunismo son en su mayor parte una crítica a la principal escuela de esta doctrina, es decir, el marxismo y el leninismo, que siendo la práctica política predominante en el comunismo del siglo XX. Bueno, en este caso intentaremos presentar en su programa de acción medidas que se describen de forma resumida y son las que intentaremos ver a continuación. Bueno, entre las principales críticas tiene que ver con la instauración de una dictadura del proletariado, es decir, el poder por parte de la vanguardia del proletariado y también la expropiación de la burguesía y la supresión de la propiedad privada. Otra de las críticas tiene que ver con un comportamiento, es decir, la crítica tiene que ver con el ateísmo, pero más que todo por ese odio fanático al cristianismo. También la nacionalización de la propiedad y un gobierno que suprimiría las clases sociales. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre le decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.